y a veces sacan revólver y le meten tiro a las personas y le quitan la vida. Amigos, aquí nos acaba de comentar el policía que acaban de ver, un policía que nos encontramos ahí, que ya nos ficharon, que nos fuéramos porque nos iban a robar todo. En los barrios bajos es muy acelerada, muy convulsiva, muchas pandillas, pero hay más gente buena que mala. Buenos días, tardes o noches, espero que estén súper bien. Mis bros, hoy vamos a grabar un video muy diferente a lo que comúnmente grabamos en el canal, así que tengo que ponerlos un poquito en contexto de qué es lo que vamos a hacer. Y es que aquí estamos en la plaza de Santa Ana, es un lugar que está en el casco antiguo de la ciudad de Panamá, y vamos a adentrarnos en uno de los barrios más peligrosos de Panamá. Es un lugar al que hay que tenerle mucho cuidado, es una de las zonas más calientes del país, y vamos a entrar aquí porque estando aquí en el casco antiguo, que es donde me estoy hospedando, me comentaron eso, que aquí había un barrio que era muy caliente, muy peligroso. Entonces me surgió la duda de cómo viven las personas que su vida diaria es en ese lugar, que ahí se desenvuelve toda su vida. No es como que tengan la opción de no ir, sino que viven en el ojo del huracán, mejor dicho. Así que este video ni siquiera estaba planeado, no sé cómo va a salir, no sé qué nos vamos a encontrar allá adentro. Vamos a ver si logramos encontrar locales que nos cuenten cómo es la vida ahí en ese barrio. De hecho, que es muy curioso porque aquí es súper turístico, es el casco antiguo, uno de los lugares más visitados de Panamá, y de ahí para allá, algunas calles para allá, ya está el Chorrillo. Así que vamos a adentrarnos, vamos a ver cómo es el barrio, cómo es el ambiente. Obviamente ahorita es temprano, la idea es buscar el menor peligro posible, así que vamos a ver qué nos encontramos en ese lugar. Pues aquí ya vamos caminando a adentrarnos hacia el Chorrillo. Obviamente hay que grabar muy discreto, voy a ver si lo dejo, si dejo absolutamente toda la interacción, todo lo que pase aquí. Y nos vamos acercando ya a la entrada del barrio y nos vamos topando de nuevo con contrastes. A un lado tenemos un estadio súper bonito, súper bien hecho, y al otro lado tenemos estas construcciones, que a esas construcciones de madera se le llaman barracas. ¿Habla de la de Costa Rica? Sí. Ah, conoce la calle La Amargura, sí. Resulta que aquí llegamos ya al Chorrillo y el primer lugar antes de entrar se llama el Parque de los Aburridos. Y aquí me encontré a estos caballeros, les estaba preguntando cómo me puedo mover aquí, porque siempre hay que preguntarle a los locales, siempre hay gente dispuesta a contar cómo es la vida aquí, y les estaba preguntando cómo es la vida de ellos que viven aquí en medio de un barrio caliente. Como pueden ver, jugando dominó, muy alejado a todas las cosas malas que pasan aquí. Entonces les quería preguntar cómo es la vida aquí en medio de todo lo que pasa en el Chorrillo, cómo es la vida de personas que trabajan y tienen su vida normal aquí. Al menos los que estamos aquí, la gran mayoría somos jubilados, pero el chorrillero siempre busca la manera del día a día. El día a día es lo que se está viviendo ahora mismo, independientemente de lo que puedas encontrar en el barrio. Agresividad, delincuencia, malos olores, lo que sea que tú encuentres, siempre vas a tener que comer, como ustedes pueden ver en este momento. Ahí está bien agarrado ahí. Y toda esta violencia y lo que se dice del Chorrillo, ¿de qué nace? Eso se puede decir que empezó luego de la invasión. De la invasión de Estados Unidos. Correctamente. Que de eso ya casi les voy a hablar, porque es un tema muy importante aquí en el Chorrillo. A raíz de la invasión surgieron más de 4 bandas delictivas que hoy día prácticamente controlan el área. Pero a pesar de todo, las personas viven bien. Sí. Se vive con tranquilidad, siempre y cuando no te metas con nadie, tú vives tu vida tranquila. Por ejemplo, a mí que ando por aquí, ¿qué me recomienda? Bueno, les recomiendo que no vayan por los lugares de Barraza, no vayan, no llega hasta el Chorrillo, así, porque como ustedes son turistas y están preguntando, hasta esto te lo quitan. Son capaces de ponerte un revólver y te quitan toda la plata, porque no lo conocen, porque aquí, saben que aquí no hay trabajo, ahora mismo estamos en la pandemia, Sí. y ellos se van a aprovechar del que tiene ahora mismo, así que les aconsejo que por lo menos para allá van un poco. Así que ahí lo tienen, señores, esa es la entrada aquí al barrio, y vamos a seguir conociendo este lugar con las precauciones que nos acaban de dar aquí. Ahora estamos policías. De ahí hay dos más allá, que también es la contraria a la banda, porque aquí nosotros nos manejamos por cuadrantes. Lo contrario a las bandas de acá arriba, que no se va con lo de allá abajo. Y así sucesivamente, donde tú vas bajando, te vas a encontrar policía, y esa es la función del policía aquí. Y el problema aquí principalmente es la rivalidad entre las pandillas. La rivalidad entre las pandillas. por territorios. Por territorio también. Tú caminas normal, aquí no te va a pasar nada, no te va a pasar nada. Porque aquí por decirte algo, el delincuente no
no se mete con el extranjero, con el turista, ¿me entiendes? Ya. Porque sabe que eso aquí se paga bastante fuerte. Ya. Así que ellos no se van a meter contigo. Un camino normal. Por donde vaya viendo policías solamente. Aquí 2 policías. Cuando caminas más allá, 50 metros, te van a entrar 2 policías más. Si te metes por entre las barracas más allá, hay 2 policías más. Y así sucesivamente vas y bajan, te vas a encontrar 2 policías casi en cada cuadra. ¿Ya? Perfecto. Muchísimas gracias. Listo. Bueno, pura vida. Y lleve el aguacate mantequilla para hoy. ¿Qué pasó, Diego? Ahora aquí, amigos, nos encontramos un local, alguien que vive aquí, su vida En calle normal. Pedro Barrio, Su vida normal es aquí en El Chorrillo. en el Chorrillo, en calle Pedro Barrio. ¿Y qué tal es la vida aquí? La vida aquí es que uno vive bien, tranquilo, lo único uno tiene que llevar su línea, pero hay muchas veces que hay grupos de pandilleros en el barrio que cuando ven a los muchachos extraños piensan que están marcando el área y a veces sacan revólver y le meten tiro a las personas y le quitan la vida. Entonces a veces uno tiene que cuidarse, pero la vida en el barrio todo es normal porque hay respeto hacia la persona, ¿entiendes? Entre los locales no hay problema. Entre los locales, sí hay problemas, bandas rivales que son de calle con otras calles, de sectores y así, ¿entiendes? Sí. Pero lo normal con las personas mayores no, eso es más parte de en la juventud, que Pero son jóvenes adolescentes. Incluso es el problema entre los mismos de las bandas. De las El bandas. que no está en banda, Exacto. simplemente cuide sus cosas. Exacto, claro, porque ellos no le hacen nada al que no tiene problema con ellos. Ya. Pero el barrio siempre ha sido así, tranquilo. Pero bueno, a veces cuando se forman las bandas rivales con la balacera y la vaina, eso es lo que pasa. Ya. Eso es como en todos lados, ¿no? Sí. Que sucede. Claro. Pero aquí en sí, en el área del Chorrillo, todo está normal. Y las oportunidades aquí, No hay. el trabajo. No hay. Ahora mismo todos estamos desempleados. Están las cosas difíciles. Pandemia. Duras, pandemia y botan a la gente de los trabajos y esas cosas. Pero gracias a Dios, bueno, estamos sobreviviendo. Sí, el Con día a la- día. El día a día, como se vive. Claro. Se chambea, se hacen trabajos Claro, diarios. uno busca, yo vendo mis limones, vendo jabones, yo hago, empaco mis limones en bolsa plástica, echo 7 limones y los vendo 7 por $1. Claro. Vendo un paquete de jabón también y lo vendo a $1 el paquete. pa' Y ahí va el sobrevivir. día a día. Claro, para sobrevivir, porque si no hay trabajo, ¿qué vas a hacer? Si haces cosas ilícitas, vas preso. Sí. Entonces lo que no se quiere es eso. Lo que se quiere es una cosa honradamente para que tú busques el real. Pero es para sobrevivir nada más, a comida, a lo mínimo. Listo. No, gracias, de Ok. verdad. Muchas gracias. Dele, tranquilo. Tengo que comprar para empacar los limones. Ya. Aquí ya trajo los limones el hombre. Amigos, ahora aquí tuvimos la oportunidad de entrar a un negocio local que tiene aquí el señor Toño. El señor Toño, es sastre. Desastre. Y le estaba preguntando yo, quiero conocer la perspectiva de ellos de cómo es la vida local aquí. ¿Cómo considera usted que es la vida en El Chorrillo? Bueno, la vida local aquí en el Chorrillo, como todos se conocen los barrios bajos, es muy acelerada, Sí. muy convulsiva, Ya. muchas pandillas, pero hay más gente buena que mala. Hay muchos profesionales que no hemos graduado del Chorrillo, muchos médicos, muchos profesores, muchos sastres. Tenemos el ejemplo del señor que se graduó del arte y oficio como sastre. Trabajos normales, personas que en medio de todo lo que pasa buscan la forma de salir adelante de manera No, de lícita. superarse, de Con superarnos. ganas de superarse. Claro. Bueno, el señor siempre ha venido aquí y la gente lo busca por los precios que tiene, pero es un profesional. Trabaja humildemente. ¿Cómo lo pueden encontrar a Toño? Este es calle 17 El Chorrillo, este es el área del Club Plaza Amador, Ajá. uno de los clubes más poderosos del país, pues, que ha conquistado 7. El último título lo conquistó en esta temporada, en la apertura de la liga del LEF. Ok. Ujú. Aquí lo encuentran. Aquí lo encuentran en el área del Plaza Amador, calle 17. Ahí lo tienen, amigos. Esa es la visión de los locales La aquí en... perspectiva de nuestro barrio, que estamos cada día que pasa superándonos en las situaciones que estamos viendo por los problemas pandilleros que hoy existen en nuestro país. Claro, así que como les comentaba, aquí también, a pesar de que se conoce como un barrio rojo y demás, también hay personas que tienen su vida normal en este No hay lugar. problema ni tráfico de drogas, nada de esas cosas. Claro, así que no, más bien muchas gracias Dios le bendiga, amén. por darnos el espacio. Pura vida. Mira cómo te quedan bien.
Amigos, también tuve la oportunidad de hablar con una muchacha emprendedora aquí del Chorrillo. Me dijo que no quería salir en la cámara, pero me contó que empezó vendiendo comida en una mesa, cocinando afuera en la calle, y ahí poco a poco se fue superando en contra de la falta de oportunidades, se podría decir. Y así fue poco a poco hasta tiene su soda. Y lo que más me impactó, y que tuanis que hayan personas que en medio de todo esto piensen así, es que el sueño de ella es poderle dar trabajo a la mayor cantidad de personas que viven aquí en el gueto, en el barrio. De hecho, que ahí ya tenía contratadas como 3 personas del barrio que logró darles trabajo y darles esa oportunidad que tal vez ella no tuvo. Amigos, aquí nos acaba de comentar el policía que acaban de ver, un policía que nos encontramos ahí, que ya nos ficharon, que ya nos estaban viendo que nos fuéramos porque nos iban a robar todo, entonces nos vamos. Pues ahora vamos a ir a otro lugar muy importante aquí en el Chorrillo. Tuvimos la oportunidad de hablar con varios policías que trabajan ahí en el Chorrillo y nos comentaban que aquí el problema en el Chorrillo son problemas de pandillas y que se originaron a partir de la invasión de los Estados Unidos. Que esa invasión que mencionaron los señores que estaban jugando dominó fue una invasión en la que, una época en la que aquí hubo un dictador que se llamaba Noriega, y entonces él se estaba escondiendo en algún lugar aquí por este barrio del Chorrillo, y para sacarlo, para hacer que él saliera del escondite en el que estaba, Estados Unidos tiró bombas en este lugar y obviamente todo se vino abajo, todo quedó destruido. Entonces los señores nos contaron que las pandillas se originaron a raíz de esa invasión que hizo los Estados Unidos. No sé qué tan real será ese dato, pero la policía nos confirmó que el problema aquí es de pandillas que se pelean por territorio en este lugar. Y ahora nos vinimos a la cinta costera del Chorrillo. El pueblo que tenemos ahí atrás es el Chorrillo donde estábamos metidos, y estamos aquí porque no todo es negativo, no todo es bandas, drogas y todo este problema que se da ahí de violencia, porque del Chorrillo también han salido figuras súper importantes en la historia de Panamá. Figuras como Roberto Durán, que ha sido el campeón mundial de boxeo, salió del Chorrillo, de ese lugar donde no hay oportunidades y la gente vive en no las mejores condiciones de vida. Y también de ahí salió Rommel Fernández, que de hecho así se llama el estadio de Panamá. Es como uno de los futbolistas más grandes que ha tenido Panamá, jugó en el Valencia y todo. Y aquí en esta zona es un lugar que se presta para hacer actividad física. De hecho, que ayer anduvimos por aquí en la noche y aquí se practica el básquetbol, lo juegan muchísimo. Estaba todo esto llenísimo, gente corriendo y haciendo ejercicio. Así que, como les digo, no todo es negatividad, no todo es malo. Y aquí, desde este maravilloso lugar, con este vistón que tenemos, se acaba el tour por el Chorrillo. De verdad me hubiera gustado entrar un poquito más a conocer, pero si me dijeron que saliera fue por algo. Así que espero que hayan disfrutado de este video tanto como yo, que hayan visto la realidad, las cosas que se viven en un barrio caliente, en un barrio rojo. Gracias a José, que nos ha acompañado hoy, que nos trajo la escolta, la mara aquí panameña. Bueno, la mara es una palabra guatemalteca, no crean que es la mara. Son los bros, los friends aquí de Panamá. Claro, me alegro que te haya gustado. La verdad que yo nunca había entrado al Chorrillo, pero es un barrio de gente buena, gente trabajadora, que vale la pena ir a conocer y conocerlos a ellos. Que de hecho esa es la idea de este video, se los dije desde el principio y espero que lo hayan agarrado. Así que aquí se acaba el viaje de hoy. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo y nos vemos en el próximo video. Pura vida.